Hola, ¿qué tal? Soy Lisette Arriaga y me da mucho gusto saludarle en este espacio de Noticias del Congreso. El equipo informativo del canal del Congreso sigue trabajando a distancia para mantenerlo bien informado. Le comento que en la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores debatieron sobre el impacto de la pandemia por COVID-19, tema que también abordaron parlamentarios de América Latina y el Caribe vía remota. En el Senado, la Junta de Coordinación Política dialogó con el gobernador del Banco de México y en diputados, la Jucopo celebra Parlamento abierto sobre fideicomisos. Vamos con todos los detalles. Comenzamos con la información. Este mediodía, en sesión a distancia, quedó formalmente instalada la tercera comisión de la permanente, en la cual se analizarán las propuestas legislativas en materia de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, así como de Comunicaciones y de Obras Públicas. Dicha comisión será presidida por el diputado Mario Delgado Carrillo, quien manifestó la mayor de las disposiciones para construir acuerdos, particularmente en el contexto de esta crisis sanitaria y económica. En la segunda sesión a distancia de la Comisión Permanente, en el apartado de Agenda Política, las y los legisladores abordaron la situación económica, social y el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 en las familias mexicanas. De la importancia de programar cuidadosamente el retorno a las actividades, de tal manera que se pueda conservar la salud y al mismo tiempo iniciar una lenta y dolorosa recuperación de las actividades económicas. Pero poco hemos prestado la atención a lo que sucede al interior de los hogares. Tomemos ya acción, pues. Vamos a trabajar por una renta básica, como lo está planteando Coneval, por un ingreso mínimo, pues hagámoslo. Si hay esa voluntad política, hagámoslo ya. En esta primera oleada de la pandemia, quien corra, empuje o sobre todo grite, le va a generar a la sociedad mexicana una problemática mayor. Reitero, no gritar, no correr y no empujar no es por nosotros, es por la gente. Y sin duda, el doctor López-Gatell y su equipo son un orgullo mexicano, así como el Instituto de Nutrición que acaba de desarrollar un ventilador 100% mexicano que ayudará a combatir el COVID. Queremos que a México le vaya bien, queremos salir bien de la pandemia. Hay mucho que hacer en materia económica, pero francamente no se puede desde ahora empezar a calificar como héroes a quienes al parecer con los datos, las cifras, las comparaciones con otras experiencias en el mundo están muy lejos de serlo. Durante el debate hicieron énfasis en las situaciones como violencia contra las mujeres durante el confinamiento, atender el tema del apoyo económico, la salud mental, así como la gradualidad en la que nos iremos incorporando a la nueva normalidad. Estamos seguros que el Estado mexicano debe establecer cuanto antes un ingreso vital de emergencia. Sabedores de la actual situación que aqueja a nuestro país, creemos que en las acciones activas y propositivas que se deben hacer desde el gobierno, se debe hacer un esfuerzo mayúsculo para contrarrestar la situación económica que existe. En muchos lugares se ha tratado este tema del COVID como el tema de la salud, como el INSABI desde el principio, como un tema como que la salud se reduce solo a un tema monetario, cuando no es así. Son muchísimo más los retos que tenemos por delante como país. Es un momento de hacer un llamado a la unidad, de dejar de lado la mezquindad de un interés político que no obedezca al bien supremo de los mexicanos y mexicanas, de su salud, y que podamos nosotros con legítimo interés aportar en cuanto a la etapa que sin duda será la más compleja, que será la incorporación a una nueva normalidad. Es importante que los tres poderes de la Unión trabajemos por la salud de las y los mexicanos. Y ha sido una noticia muy valiosa saber que la comunidad científica de México está trabajando de manera acelerada para contribuir al desarrollo de medicamentos y vacunas.
A fin de analizar las medidas económicas que se deben asumir ante los estragos que ocasionará la pandemia del COVID-19, la Junta de Coordinación Política del Senado se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Con estos recursos que ustedes han dispuesto, ¿cómo ayudarán a las micro, pequeñas y medianas empresas a sobrellevar y superar los problemas económicos? ¿Cuál ha sido la respuesta de los bancos ante la iniciativa de Banco de México que ustedes presentaron? ¿Y cómo estiman ustedes que se puedan concretar con mayor rapidez los apoyos? Evitar que la reacción de las instituciones financieras ante la crisis pues dé lugar a una contracción del financiamiento cuando justo lo que más se necesita es eso, más financiamiento para los hogares y las empresas que necesitan un puente para poder superar esta emergencia económica. Y en otras reuniones de este órgano de gobierno del Senado, durante la reunión que sostuvieron senadoras y senadores con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuestionaron algunas de las proyecciones y datos sobre el número de personas fallecidas por coronavirus COVID-19. A la par, solicitaron a las autoridades sanitarias apresurar las investigaciones de los tratamientos para hacer frente al COVID-19. Que la COFEPRIS, como instancia reguladora en materia sanitaria, le dé celeridad a los tratamientos que hoy en día se están probando, que hay pruebas clínicas con motivo de la pandemia. En primer lugar, preocupa que no se estén aplicando pruebas suficientes. Somos el país, y nos ha dicho la OCDE, con menos pruebas, ya que la OCDE habla que por cada 1,000 habitantes se están realizando 27 pruebas y en México apenas se están aplicando 1.3. El 8 de abril, como bien lo mencionaron ya hace un momento, usted estimó 8.3 veces más casos reales que los reportados a partir del muestreo del modelo Centinela. El 23 de abril dijo que quizás 6,000 o 7,000 u 8,000 personas podrían perder la vida. Parecía que era como jugar a atinarle. Hasta ayer por la noche la cifra superaba ya los 8,100. Y esto es producto precisamente de los modelos económicos que su partido y el de la senadora Alejandra Reynoso decidieron implantar a lo largo de las últimas décadas. Usted se preocupaba por posibles diferencias entre 6,000 a 8,500 muertes, pero sepa usted que en 2018 murieron 722,000 personas y la mitad de ellas murieron por trastornos relacionados con una mala alimentación. Los temas de mayor interés expuestos por las legisladoras y legisladores estuvieron relacionados con la nueva normalidad que habrá en el país para evitar futuros brotes de COVID-19, así como los problemas de salud mental generados por esta pandemia y las pruebas para detectar posibles contagios. Para que se pueda hablar de un regreso seguro de las niñas, de los niños, de los estudiantes, para poder evitar no solo el contagio, sino un posible rebrote, tal como ha sucedido en Corea del Sur, en China, en España, en Alemania. Y creemos que es necesario que evaluemos las políticas sanitarias tomadas por otros países y particularmente la que está tomando México, a fin de poder proyectar una ruta a seguir los próximos meses. ¿Qué protocolos, herramientas y mecanismos habrá de implementar la Secretaría de Salud para preservar y atender la salud mental de la población? Asimismo, como que nos informe cuáles fueron las acciones implementadas por parte de las autoridades sanitarias para la atención y el cuidado de la salud mental a lo largo de estas semanas de confinamiento. ¿Por qué México presenta la tasa de letalidad más alta de América Latina y una de las más altas a nivel mundial? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre esta alta tasa de letalidad? ¿A qué se debe?
Desde nuestra opinión, había tiempo y se perdió cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, mientras en México continuaban las giras presidenciales. Nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, que ahora es anual, ya va a estar enfocada, entre otros elementos, a COVID y vamos a hacer una encuesta serológica. Posiblemente la haríamos a finales de julio o en agosto, dependiendo del curso de la epidemia. Líderes parlamentarios de América Latina y el Caribe participaron en un conversatorio virtual para analizar los retos y desafíos para las naciones de esta región del continente americano en el contexto de la contingencia global por COVID-19, así como el papel de los poderes legislativos en esta coyuntura. La presidenta del Congreso mexicano y promotora de este encuentro, la diputada Laura Rojas, alertó sobre el aumento de fallecimientos por esta enfermedad en las naciones latinoamericanas. En América Latina, hoy estamos viviendo un considerable aumento de muertes y contagios. Ante estos retos y en un mundo como el actual, es poco probable que encontremos las soluciones solos. Por ello, creo firmemente que el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacional son el vehículo más efectivo para salir adelante. El presidente del Parlamento argentino se pronunció por la articulación de esfuerzos en los congresos latinoamericanos para encontrar salidas ante las dificultades económicas que heredará la pandemia del COVID-19. Vamos hacia un mundo que inexorablemente, producto de, tal como describe el documento de la OIT, que seguramente Helmut nos detallará, vamos a un mundo con pérdidas de empleo, producto de la recesión que genera la pandemia. Vamos a un mundo con dificultades en el comercio multilateral y a procesos de concentración económica. Y entonces es imprescindible, es casi una obligación para todos nosotros construir el vehículo, el vínculo para que nuestros países, a través de la diplomacia parlamentaria, encuentren el camino para fortalecer a la región en la salida de la pandemia. Participaron también Mario Simoli, secretario adjunto de la CEPAL, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, y Helmut Schwarzer, representante de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, además de líderes de 9 congresos latinoamericanos y del Caribe. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llevó a cabo el primer ejercicio de Parlamento abierto para analizar la situación y funcionamiento de fideicomisos. Esto se da en el marco del análisis de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, que propone la extinción de fideicomisos. Los coordinadores parlamentarios escucharon y analizaron el funcionamiento del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN. En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Congreso a apoyar la iniciativa para extinguir fideicomisos, esto a efecto de erradicar actos de corrupción. Con ello, el gobierno federal dispondría de hasta 250,000 millones de pesos, el equivalente a un punto porcentual del PIB nacional, para apoyar la crisis económica actual. En el mundo, este jueves 28 de mayo se han registrado 5.596.550 contagios de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud, con lo que son 107.725 más con respecto al miércoles. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 353.373, es decir, 4.278 más que ayer miércoles. Esto en 206 países. Llegamos al final de este espacio, pero antes de concluir le pedimos, en la medida de lo posible, quedarse en casa, pues estamos en la parte más alta de la pandemia. Se contabilizan a estas horas alrededor de 15,000 casos activos y más de 8,500 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este noticiero, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.